le das razón para vivir. En mi corazón y tú le das razón para vivir. Y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Enseñanza, paz, aliento, esperanza es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Mis hermanos, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Qué gozo me da estar aquí en mi casa, porque duré un tiempo en esta congregación cuando vine del campo con mi familia, y quizá muchos no se acuerdan de mí, pero otros yo sé que sí se acuerdan de mí. Es un privilegio, mis hermanos, estar aquí parado llevando la palabra del Señor, llevando el mensaje. Dichosos, hermosos y preciosos son los pies de los que llevan el mensaje de Dios. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? Esperando en Cristo que solamente no sea cuerpo que uno vea, sino que también almas que estén dirigidas, que estén dispuestas a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica, que es lo más importante. Porque de oidores habemos mucho, pero del dicho al hecho ya ustedes saben lo que es, ¿verdad? Mucho trecho. Hoy vamos a hablar bajo el tema: ¿estaré yo preparado para aquel día? ¿Estaré yo preparado para aquel día? Este sermón viene a raíz de un sueño que yo me hice. Yo me encontraba en la galería de mi casa, y como ustedes saben que los sueños son prácticamente cosas reales. Uno está viviendo en la vida real. No sé cuántos de ustedes se han soñado que el mundo se está acabando. ¿Pueden levantar las manos los que se han soñado que el mundo se está acabando? Me encontraba yo y a lo lejos veo que lo que uno conoce como cielo, la expansión del espacio, veo que se está desprendiendo. Ustedes han visto como la lluvia cuando nos encontramos, que estamos en la calle caminando y vemos que a lo lejos viene la lluvia y que nos va a alcanzar, y uno anda buscando a ver dónde uno va a entrar para no mojarse. Así mismo veía yo el cielo que se desprendía y venía corriendo rápidamente para donde mí, y lo que me embargó a mí, a mi ser, a mi sentimiento fue: llegó el momento. Y yo lo que me pregunté fue: ¿estaré yo preparado? Esperando en Cristo Jesús, que usted también se haga esa pregunta en esta mañana, que si llegara Cristo por esa puerta ahora mismo, usted se pregunte: ¿estaré yo preparado? Porque llegó el momento que todo el cristiano espera. El cristiano sabe muy bien que Cristo vendrá. Así como estamos seguros que la muerte física no va a alcanzar, así de seguro es que Cristo viene en cualquier momento. ¿Cuándo? Dios no lo estableció para que el hombre lo sepa. Simplemente nos exhorta a que estemos preparados. Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad tan infinita, nos regala
nos concede a veces muchas oportunidades, pero a veces una nada más. Y tenemos nosotros que estar con estos conceptos claros para que cuando llegue el momento, pues, está preparado. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, no uno, muchos. Aquí encontramos a Adán, sabemos, el cristiano, la historia de este hombre, de este primer hombre y esta primera mujer allá en un resort con todo pago. Dios se paseaba con ellos, hablaba, así como la relación de un padre con un hijo, sana, hermosa, bella, tiene que ser así. Era Dios con su creación hermosa y preciosa y bella. Pero lamentablemente sabemos la historia que pecó. Dios le dijo de este no puedo comer, y lamentablemente comieron. ¿Y qué pasó? Se fueron, ¿verdad? Dos muertes, la física y la espiritual. Y como plátano maduro no vuelve a verde, pues lamentablemente solo tuvieron una oportunidad y no la aprovecharon, y todos sabemos lamentablemente la historia. Una oportunidad tuvieron y no la aprovecharon. Moisés, este gran hombre, criado con la inteligencia y la sapiencia en la casa del faraón, un hebreo, pues Dios lo usa grandemente para sacar a su pueblo esclavo en Egipto, y para la tierra prometida saca a su pueblo en manos de Moisés. Y Moisés, por un arranque de ira, pues golpeó, ¿verdad, mi hermano? Golpeó la piedra, la peña duro, y a Dios no le agradó. Y lamentablemente Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida. No pudo. Moisés también se quedó en el desierto. ¿Qué decir de Sansón, juez y nazareno de Israel, que fue formado, fue creado con un propósito? Y lamentablemente todos sabemos la historia de este hombre, ¿verdad? Que no tuvo una oportunidad, tuvo muchas, y lamentablemente la desperdició toda. Y su historia también nosotros la conocemos. ¿Qué decir también de el rey Saúl? Él en la carne se gozaba como rey porque era jefe, dueño de Israel, rey. Tenía también una relación bella con Dios, y lamentablemente cuando fue a la guerra, Dios le dijo: hágase la cosa así, así, así y así. ¿Y qué hizo? Le pareció bien a él, porque el corazón del hombre a veces uno piensa que agrada a Dios haciendo tal y cual cosa, y no es así. Él pensó que lo hizo bien, y para Dios no lo hizo bien, y fue desechado. Lo desechó Dios. También el rey David, un hombre que en las escrituras dice que tenía el corazón, ¿verdad? El corazón de Dios tenía este gran hombre, y lamentablemente por un pecado que cometió con la mujer de Uría, Dios le manda al profeta Natán para que lo confronte. Y el rey David, sabemos que Dios lo perdonó. De este pecado Dios lo perdonó, pero ¿y su casa tuvo paz? David nunca tuvo paz en su familia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Desobedeció a Dios, y David, la paz con su familia, con sus hijos, lamentablemente no la volvió a ver más. ¿Qué decir en el Nuevo Testamento ya de Judas? Judas, aquel que anduvo con Jesús. ¿Cuáles de ustedes quisieron o anhelan estar con Jesús, mis hermanos? Este hombre anduvo con Jesús, mojaba el pan en el plato del Señor, fue instruido por el maestro, vio a Dios ahí face to face, cara a cara, vio a Dios y fue instruido por él. ¿Y qué hizo? Pues lamentablemente cometió un error que perdió las dos cosas:
Su vida física y la espiritual también la perdió. ¿Por qué? Por el pecado, mi hermano. Simplemente por el pecado. Vamos a leer en Mateo 25 hay una parábola que se acerca aquí a nosotros entonces, al cristiano. Dios, Jesús nos habla aquí a través de esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Aquí ya vamos bajando. A usted y a mí Dios nos habla en este momento. La parábola de las 10 vírgenes dice así, desde Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotras para vosotras mismas. Dice el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, 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 ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto, os digo que no os conozco. Y dice el 3 y el último: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir. Palabra del Señor. Amén. Todos sabemos o tenemos idea que es una parábola. Una parábola tenía una espada de 2 filos, ¿verdad? Es un concepto, una historia terrenal vivida, que la vivía el pueblo de Israel, lo que Jesús le dijo. El pueblo de Israel pues lo vivía. ¿Por qué? Porque las jovencitas desde muy temprana edad, pues la comprometían y le decían: tu prometido es fulano de tal, y los dos tenían que cuidarse, tenían que ir subiendo y cuidar ese compromiso. Un ejemplo del mismo es el de María. Digo este ejemplo para que es el más conocido y lo conocemos, que María se encontraba desposada ¿de quién? De José, su esposo, pero que no había sido tocada por su esposo porque tenía que guardarse virgen. La palabra del Señor relata en Efesios 5:23 que Jesús es el esposo de la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia, mi hermano. Entonces, la parábola de Jesús tenía un concepto, para que lo entendieran ellos, explicado en la vida diaria vivida, pero que su fin era espiritual. El concepto que le dejaba Jesús a ellos era un concepto espiritual,
de una historia vivida. Por eso empieza entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes están esperando. Llegó el momento, pasaron los años, llegó el momento de que los esposos vinieran a buscar a su doncella. El eje central aquí en la historia terrenal, las mujeres, las 10 vírgenes, la idea central, venían sus esposos a buscarla porque llegó el momento de la boda, ¿verdad? Entonces, eso es igual que la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y supuestamente estamos todos preparados, ¿verdad? Esperando la venida de nuestro esposo, la venida de Cristo Jesús. Toda la iglesia, aquí como las 10 vírgenes, estaban esperando a su esposo que venía para celebrar la boda. Así está cada uno de nosotros aquí en esta hermosa y preciosa mañana, esperando a Cristo que venga para celebrar la boda del Cordero, ¿verdad? Ustedes tienen aquí un eslogan ahí adelante que dice el 2024, ¿verdad? Así que dice ahí. Dice, en el 2024, para volver a empezar. Muy bien y muy interesante, porque nosotros los seres humanos somos muy olvidadizos. Se nos olvidan las cosas de importancia, se nos olvidan. Y al cristiano no está exento de eso, ¿verdad? El hermano decía, el hermano, para la cena del Señor, ¿por qué quiso Dios, por qué quiso Cristo que quizás cada primer día de la semana recordemos la muerte del Señor Jesús? Simplemente porque Él sabe que somos olvidadizos, para que cada primer día de la semana, pues, nuestra mente y nuestros corazones recordemos y que no se nos olvide que Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y que muchos de nosotros aquí, hoy domingo en la mañana, quizá muchos estuviéramos durmiendo, otros viendo televisión en la casa, pero Cristo nos ha reunido aquí. Gracias al sacrificio de Cristo, estamos nosotros aquí diciendo: gracias a Dios soy salvo. Gloria a Dios. Entonces las 10 vírgenes estaban esperando a su esposo. Todas lo estaban esperando. La iglesia del Señor, se supone que estamos todos aquí esperando al esposo. Pero ¿qué pasa? Dice el 2, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí ya empieza una división. ¿Qué es ser prudente? Ser prudente, en palabras llanas, significa única y exclusivamente hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Eso es ser prudente. A usted se le da una norma, a usted se le da, se le establece lo que tiene que hacer, y simplemente el prudente la hace y la ejecuta. Eso es simplemente. Estamos nosotros ejecutando los mandatos, los designios de Dios, o no lo estamos haciendo. Entonces dice 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas es todo lo contrario. Las insensatas somos aquellos que sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Esto es simplemente lo que significa ser insensato. ¿Cuánto insensato nos encontramos aquí en esta mañana? ¿Y cuánto prudente nos encontramos aquí esperando a nuestro esposo, a Cristo? Dice el 3, que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Lo más viejito de nosotros, uno se acuerda que antes en los hogares habían esa vasijita. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Lo más viejito, ¿verdad? Esa vasijita que se le echaba aceite, se le echaba gas, trementina, no me acuerdo ahora qué más, con una mecha, ¿verdad? Porque no había luz para nosotros alumbrarnos.
una humeadora, ¿verdad? Eso dice el 3, que las insensatas le echaron aceite a su vasijita, pero no cogieron más vasija y se confiaron. Se está usted confiando, ya usted tiene 20, 30 años, 5 años, 2 meses en Cristo Jesús, y su lámpara solamente usted le echó un chin de aceite, o su lámpara está llena, su vasija, y también usted llenó unos cuantos tanques, porque usted no sabe cuándo viene Cristo Jesús a buscar su iglesia, y tenemos que estar preparados. Dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas sí estaban preparadas. Estas cogieron, llenaron su vasija, ahí lo que cogía esa humeadora, como dice un hermano por ahí, y no se confiaron. También cogieron y llenaron varias vasijas por si acaso, para cuando se termine esa le sigo echando y le sigo echando, porque yo no sé cuándo viene, y como no sé, tengo que ser prudente y tengo que esperar a mi prometido, a mi esposo, porque no sé si va a durar 100 años, 50 años, no sé. Y como no sé, y se me ha encomendado esperarlo, pues tengo que estar preparada. Así como cada uno de nosotros tenemos que tener vasijas llenas esperando a Cristo, porque no sabemos cuándo Él viene. Dice el 5, y tardándose el esposo, aquí está el problema. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo se tardó. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle a la medianoche. ¿Cómo se va a dar esto? En Mateo 24, 27 dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, como un abrir, ¿verdad? Y cerrar de ojo. Así viene Cristo. ¿Cuánto no hemos visto cuando está lloviendo, cuando está nublado, que hay tormenta? Ese relámpago, esa luz que sale así, un abrir y cerrar de ojo. La Biblia establece que la venida de Cristo simplemente así será. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. No permitir que este mundo, cada día más cargado de compromisos, que dichos compromisos nos alejan entonces de nuestra parte espiritual. Hoy en día la sociedad le empuja, lo acorrala y le dice: tiene que un apartamento o una casa que ya no valen 500,000 pesos ni 1,000,000. Ya estamos hablando de 10 millones, 15 millones, 30 millones, ya cualquier cosita. Un pedacito de tierra también vale en barrio. Ya le piden 2 millones y 3 millones por un chin de tierra. Tiene que andar bien montado, porque los hijos del Señor tienen que andar bien montados. Quizá el esposo en su casa o la esposa se vive con esta puja de que la vecina tiene de todo en su casa y aquí entra más dinero que allá, y mira cómo viven allá, y aquí como una posilga, parecemos cerdos aquí. Eso es lo que se vive, mis hermanos. Eso no es menos de ahí. Y echar para adelante no es malo, no es malo. Lo malo es en una carrera el evangelio atrás y los afanes del día a día adelante. Tenemos que echar para adelante, pero con nuestra vida espiritual delante y lo terrenal ahí detrás. Porque hoy en día los bombardeos del cristiano y de los seres humanos es ese. Hay un bombardeo de que hay que conseguir, y cuando uno se mete en problemas financieros, entonces ahí vienen entonces detrás los problemas del cristiano. Porque ya no hay paz para servir a Dios. Ya no hay tranquilidad, no hay gozo. El gozo se me ha ido por los afanes terrenales, que estoy metido en deuda hasta aquí, hasta la coronilla, como dicen, ¿verdad?
y el gozo espiritual se fue. Tenemos que tener mucha cuenta con esto, mis hermanos. Dice el 6, el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se supone que así como las vírgenes que creían ellas, las 10 creían, así como cada uno de nosotros aquí, que uno se cree. Nosotros no pensamos, ¿verdad? Está preparado. Y que si Cristo entra ahora en este justo momento aquí, pensamos todo en nuestros corazones que nos vamos todos con Cristo. Pero aquí esto es un ejemplo de la iglesia, mis hermanos. Esta parábola de las 5 vírgenes, de las 10 vírgenes, que habían 5 prudentes y 5 insensatas, esto es un ejemplo de nosotros, de la iglesia. Que no nos invitemos todos, porque todos no vamos a entrar. Solamente los cristianos prudentes. Conociendo que el prudente es aquel que hace lo que tiene que hacer, simplemente lo que tenemos que hacer. Pero qué difícil a veces se nos hace a nosotros, hacer lo que tenemos que hacer, qué difícil a veces se nos hace a nosotros. Qué difícil. Y la palabra está ahí, clarita, a esto y aquello. Yo me encontraba el jueves, creo que era en el metro. No me monto casi ahí, pero me tocó montarme. Cuando me monto, pues, cuando me monto, hay en mí algo que me dice, empieza a predicar. Pero hay otras cosas que me dice, no hombre, no estoy predicando 5 minutos o 2 minutos. ¿Y quién ganó? La fuerza que me decía que no lo haga y no lo hice. Y qué mal yo me sentí después que yo salí de ese metro, que no lo hice. ¿Ha sentido usted eso en algún momento en su corazón? ¿Lo ha sentido usted que tiene esa fuerza de parte de Dios? Porque no es de parte de otro, de parte de Dios que le impulsa y dice, predica la palabra, habla. Y hay otra fuerza que le dice, ¿para qué? No lo haga. No lo haga, pues. Tenemos que oír, mis hermanos. Tenemos que oír la palabra de Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Instrumento, no somos ni más ni menos que instrumentos. Y si Dios nos dice hazlo, pues ya la regamos. Nosotros hablamos, es el oficio, es el compromiso de nosotros hablar, y de ahí para allá ya Dios, por medio del Espíritu Santo, Él hace la obra. Él la hace. A veces uno no sabe, uno cree, cuando uno le predica, porque yo he predicado en el metro y usted habla y voltean la cara para ni escucharlo. Y uno humanamente, usted se siente mal. Pero la parte de Dios, señores, no es humano. Esto es espiritual. Y aunque estén todos con sus rostros para otro lado para no escucharlo, el compromiso de nosotros es hablarlo. Y no sentimos mal por eso, porque dice en su palabra que no es a nosotros que nos rechazan, es a Dios. A Dios es que rechazan. Y que también, como por el oír bien de la fe, Dios nos manda que prediquemos. Y de ahí para allá Dios hace su trabajo. Ese es el compromiso de nosotros, mis hermanos. Dice el 8: y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de nuestro aceite. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Mis hermanos, ¿qué quiere dejar dicho esto a usted y a mí aquí en esta mañana? Cuando las insensatas le dicen que le den de su aceite, porque ya llegó, el esposo llegó y mi lámpara ya está a segundo de apagarse porque ya no hay aceite. ¿Y qué le dicen la prudente con vasijas llenas? Que no. ¿Por qué? Porque la parte espiritual, la salvación es personal. Y nosotros no tenemos la fuerza, ni tenemos el poder, o el poder mayormente no lo tenemos para transferir la salvación ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su mamá, ni a su papá. Que cuánto a nosotros nos encantaría
los que tienen padres que no son cristianos, hijos que no son cristianos, el anhelo de nosotros, de transferirle esa salvación para que ellos se salven, pero lamentablemente eso no dispone de nosotros. Por eso aquí las prudentes le dicen que no, que vayan a buscar, porque la salvación es individual, mis hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos que buscarla individualmente. Así como una madre da a luz a 20 muchachos y cada uno tiene huellas digitales diferentes. Dicen en el Cibao, cuando yo estaba subiendo, decía que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Porque cada ser humano Dios lo ha hecho con un sello, lo ha hecho diferente al otro. Por eso nosotros tenemos siempre que velar, porque ese Espíritu de Dios que mora en usted, que mora en mí, esa llama del Espíritu Santo que esté siempre encendida, haciendo lo que tenemos que hacer como la prudente. Haciendo simplemente lo que tenemos que hacer. No es nada más ni nada menos, haciendo lo que tenemos que hacer. Que se nos hace difícil a veces, pero tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a ser imprudentes como las insensatas, ¿verdad? Que estaban supuestamente esperando con ese anhelo y ese deseo que el esposo llegara, porque el eje central eran ellas. Así el eje central para la boda del Cordero somos nosotros, mis hermanos. El eje central para Cristo somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo. Entonces es lamentable que si aquí habemos 100, 200 hermanos, que venga Cristo por esa puerta y que el 50% se vayan y el 50% se queden. Es lamentable. Pero esta parábola nos llama a reflexión a nosotros. Es a esto que nos llama esta parábola a nosotros, a ser prudentes. Porque sin santidad, mis hermanos, sin santidad, absolutamente nadie verá al Señor. Tenemos que hacer como los bolseadores, porque la vida del cristiano no es fácil. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Ahora, no es fácil, pero no es imposible. Tenemos pruebas, pero Dios nos da la salida, dice allá el apóstol Pablo, para salir, ¿verdad? Vamos a ser como los bolseadores, que en su pelea hay muchos de ellos que le dan y lo echan al piso. Y al momento de contarle 10, a que esa mano así baje, él se para ahí, medio tambaleando, ¿verdad? Tonto se para. Y al final termina ganando. Termina ganando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él salió a ganar. Él salió a ganar. Y por más duro que le dieron, él se paró y ganó. ¿Y tú, mis hermanos, saliste a ganar? ¿Saliste a ser prudente? ¿Eres tú un cristiano que está ahí echando la batalla para que cuando Cristo te mande a buscar, o individualmente o colectivamente, a su iglesia, estar nosotros aquí? He aquí, Señor, tu siervo, tu sierva. Qué bueno, mis hermanos. Comprometido con Cristo. ¿Está usted comprometido con Cristo? ¿O está usted como tibio, como dice la palabra, ¿verdad, hermano Miguel? Tibio allá en Apocalipsis, o frío, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a mantenernos nosotros a una temperatura sólida, mis hermanos. Porque el trabajo del enemigo, del ser humano, no es el enemigo de Dios. Siempre digo, según leo en Job, que Satanás no es enemigo de Dios. Satanás es enemigo de usted y mío. Satanás es enemigo de la raza humana, que como él se perdió, él anda buscando por todos los medios que usted se pierda también. Y tenemos que ser muy inteligentes. Muy inteligentes tenemos que ser. Así que si hay amigos en esta preciosa y hermosa mañana aquí, le invitamos
a que esté preparado, que tiene que estar preparado para cuando Cristo venga, que tarde o temprano Cristo vendrá. Y que cuando Él venga, las oportunidades se acabarán. Las oportunidades tuyas es hoy. La oportunidad tuya es ahora, porque el ahora es cierto, es seguro, pero el mañana es incierto. A los hermanos que están con nosotros aquí, pues hoy se ha hablado palabra del Señor para que levantemos nuestras alas como las águilas y no volemos muy bajo en nuestra parte espiritual, porque el mundo y sus afanes y las sociedades nos empujan ¿a qué? A la perdición. Es a eso que nos empuja, a la perdición nos empuja, mis hermanos. A veces duramos mucho en las redes sociales perdiendo el tiempo, pero en la parte espiritual, leer la Biblia, predicarle a nuestro vecino, predicarle a un familiar, se nos hace difícil gastar 10 minutos, 15. En las redes sociales duramos horas y todo el mundo lo sabe aquí. Todo el mundo lo sabe. Viejos, jóvenes, muchachos, esto no tiene edad, mis hermanos. Eso es el enemigo empujándonos para que usted y yo no vayamos al cielo, para cuando Cristo en aquel día venga a buscar a su iglesia. Terminamos diciendo, como empezamos, ¿estaré yo preparado para aquel día? Que Dios le bendiga, mis hermanos. Qué hermosa será la mañana del domingo.